Buena mi gente, ¿cómo están? Espero que estén bien, yo ando muy bien. Disculpen que no había podido subir videos, se me complicó un poquito, pero bueno, al fin ya estamos de vuelta en el canal. Como siempre ya saben que intento traer seguido videos, pero tuve muchas complicaciones con unos asuntos personales y eso, pero al final ya pude solucionar, así que vamos al video de hoy, que es jugando a Pokémon Edición Zafiro. Como ven y recuerdan, es el primer videojuego que subí a mi canal, que era la serie de Pokémon Zafiro, pero no estaba terminada. Y en Pokémon Magnetic había avisado que seguramente yo iba a empezar de vuelta la serie, pero esta vez para así terminarla y borrar los videos anteriores. Así que, en fin, vamos a ello. Vamos a iniciar una nueva partida. Y acá hay un señor que dice: hola, perdona que te haya hecho esperar. Te doy la bienvenida al fabuloso mundo de los Pokémon. Me llamo Abedul, pero todo el mundo me llama Profesor Abedul. Esto es lo que llamamos un Pokémon. El mundo está habitado por criaturas llamadas Pokémon. Los humanos y los Pokémon vivimos juntos. A veces nos la pasamos bien y nos ayudamos unos a otros. A veces nos unimos y combatimos contra equipos como el nuestro. Pero, a pesar de estos vínculos, ignoramos mucho sobre los Pokémon. De hecho, hay multitud de secretos que rodean a los Pokémon. En mi afán por descubrirlos, he dedicado mi vida a la investigación. Eso es lo que hago. ¿Tú quién eres? Y aquí nos va a preguntar si somos un chico o una chica. Obviamente, en la serie de Pokémon Magnetic iniciamos con un chico, así que en esta serie vamos a iniciar siendo una lady. Muy bien, ¿y cómo te llamas? Nos vamos a llamar Maura.f. Bien, ¿así que eres Maura.f? Sí. Ah, sí, ya me acuerdo. Tú te acabas de mudar a mi pueblo natal, Villa Raíz. ¿A que sí? Vale, escucha bien lo que te voy a decir. Tu propia aventura está a punto de comenzar. Adelante, entra en el mundo de los Pokémon, un mundo de sueños lleno de aventuras y grandes amigos. Bueno, ven a verme luego. Te espero en el laboratorio Pokémon. Y ahí nos minimizamos e iniciamos el juego normalmente adentro del camioncito. Si ven que el juego se ve mejor en el sentido de los gráficos, estuve editando y buscando en internet para poder editar la configuración del Game Boy. Una caja con un gran logotipo Pokémon. Es un servicio de Pokémon de mudanzas y envíos. Me encanta ese sonido. Está bueno, vámonos. Bien, y ahí bajamos del camión y mamá sale de la casa y nos dice: Maura.f, ya hemos llegado, cielo. Pero si acaba de salir de la casa, yo vine en el camión. En fin. Debe de ser agotador viajar en el camión de la mudanza con todos los muebles. Bueno, esto es Villa Raíz. ¿Qué? ¿Te gusta? Aquí es donde vamos a vivir. Es un lugar pintoresco, pero creo que se puede vivir muy a gusto aquí, ¿eh? Y además, tienes tu propio cuarto. Entremos en casa. Bien, y ahí seguimos a mamá. Disculpen si me ven tomando mate, pero realmente lo necesito recargar energía, gente. Y dice mamá: ¿ves Maura.f? A que esto es muy bonito. Los Pokémon del servicio de mudanza hacen todo el trabajo duro y además recogen lo que ensucian. Es perfecto. Maura.f, tu cuarto está arriba. Ve a verlo, cariño. Papá te ha comprado un nuevo reloj para que recuerdes este día. No olvides ponerlo en hora. Bien. Y acá tenemos un machoque que hace uf, 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 mientras está mirando en la televisión. No está trabajando. Mientras el otro está cargando acá por la caja y hace fu, 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 fu. Bien. Subimos a nuestro cuarto y lo primero, antes de cambiar la hora del reloj, vamos al PC y vamos a sacar la poción. Bien. Y acá ya no tenemos más nada que hacer. Acá hay un cuaderno que dice Maura.f, abrió el cuaderno. Regla de aventura número 1. Pulsa Start para abrir el menú. Regla de aventura número 2. Elige guardar para guardar la partida. Las demás páginas están en blanco. Eso está muy bueno que siempre se lo hagan
de recordatorio, ¿no? El tema de decir, de guardar la partida, porque a mí me pasa mucho de que por ahí me olvido o salías apurado y no te das cuenta de guardar, entonces siempre ténganlo en cuenta. Es una consola Nintendo GameCube. Hay una consola Game Boy Advance conectada a ella que sirve de mando. A papá le gustaría este programa. Bueno, mejor dejo de ver la tele. Bien. Y acá tenemos el mapa. Maura.f miró más de cerca el mapa de la región de Joen, porque aquí es la región donde nosotros iniciamos, Joen, en Villa Raíz. Y bueno, acá ven que tenemos la ruta 107, Pueblo Azuliza, ruta 102, Ciudad Petalia, Pueblo Escaso, que es a donde nos tenemos que dirigir, Ciudad Portual, ruta 110, en fin, tenemos mucho que hacer en este juego realmente, así que vamos a poner en hora el reloj, que dice el reloj está parado, será mejor ponerlo en hora, ok, y vamos a ponerlo a la hora de aquí, que son las 2:30, que sería por acá si mal no recuerdo. Yes. Y ahí viene mamá a todo lo que da y dice, Mauro.f, ¿te gusta tu nuevo cuarto? Bien, todo está colocado como debe ser. También han acabado con la mudanza de la planta baja. Este servicio de mudanza Pokémon es de lo más eficaz. Oh, deberías comprobar que tienes todas tus cosas en la mesa. Bien, si ya lo comprobé. Y nos vamos. Y ahí mamá nos dice, Maura.f, Maura.f, ven rápido. Así que vamos rápido. Y mamá dice, mira, el gimnasio de Petalia, a ver si sale tu padre. Y en eso que miro, esto es muy gracioso. Y el entrevistador dice, y desde el gimnasio de Petalia nos despedimos de todos. Y mamá dice, pues no, qué lástima. O sea, pero fui rápido, fui demasiado rápido. Creo que estaba hace nada y se acaba de ir. Mala suerte. Ah, sí, una cosa. Uno de los amigos de tu padre vive aquí. Se llama Profesor Abdul. Vive aquí al lado. Creo que deberías ir a verlo y presentarte, cariño. Bien, mi mamá se va ahí y nosotros nos iremos a la casa del profesor Abdul. Aunque antes de ir ahí tenemos a un chico que dice, ¿sabes que puedes guardar objetos y Pokémon en un PC? La ciencia avanza que es una barbaridad. Sí, totalmente. Y lo digo con todo el entusiasmo del mundo. Hay que meterse en los personajes. El profesor Abedul se pasa los días metido en el laboratorio, pero a veces sale a investigar sobre el terreno. ¿Cuándo se va a su casa, digo yo? No lo sé. No sé por qué no va a su casa el profesor Abedul, pero es algo que iremos descubriendo, digo yo, ¿no? Así que antes de entrar a esta casa, para que vean, casa del profesor Abedul, nos mandamos. Y aquí hay una señora que se nos viene, nos dice, hola, ¿quién eres tú? Ah, ya, tú eres Maura.f y te acabas de mudar aquí al lado. ¿Qué tal? Nuestro retoño tiene más o menos tu edad. Se ha emocionado tantísimo cuando ha sabido que venías a vivir aquí. Ahora está arriba, creo. ¿Cómo que creo, señora? Es su hijo. En fin. Vamos aquí y aquí encontramos a este chico que está leyendo un libro, justamente el libro que teníamos en nuestro cuarto, y dice, mis Pokémon están curados, tengo todos los objetos y... me hace falta guardar. ¡Tú! ¿Quién eres tú? Ya, ¿eres Maura.f? No. ¿Y te acabas de mudar? ¿Verdad? Y mi padre, el profesor Abedul, me ha dicho que tu padre es un líder de gimnasio, ¿cierto? ¿Por qué hacía tantas preguntas? Yo me llamo Bruno. Hola, vecina. ¿Y eso? Maura.f, ¿no tienes ningún Pokémon? ¿Quieres que te atrape uno para ti? Oh. Y ahí surgió el amor de Bruno y Maura.f. Y dice, ¡ahí va! Se me había olvidado. Tengo que ir a ayudar a mi padre a atrapar Pokémon salvajes. Bueno, pues, otro día, ¿vale? ¿Y mi Pokémon? Espera, Bruno. Bien, así que nos vamos de aquí. Ay, Dios mío. Y ahora sí, ahí abajo está el laboratorio, pero vamos a ir primero por aquí. Y aquí hay un chico que dice, ¿alguien está gritando por ahí? ¿Qué hago? ¿Qué hacemos? Alguien tiene que ayudarle. Bien, pues
vamos a ir. Y ahí se escucha, ¡socorro! ¡Ayuda! Y aquí vemos la escena del pobre profesor Abedul siendo literalmente acosado por el Pochena, que lo sigue, lo sigue, lo sigue, lo sigue. Y ahí el profesor Abedul nos dice, oye, sí, tú, ayúdame por favor. Coge la Pokéball en mi mochila. Bien, ok, ahí voy. Espérate un tantito. Bien, aquí tenemos tres Pokémon, tres Pokéballs. Y la primera que vamos a mostrar es de Treecko, que dice Gecko Bosque, que es el Pokémon tipo planta. Torchic, el polluelo, que es tipo fuego. Y Mudkip, el pez lodo. Como saben, en Pokémon Magnetic nosotros iniciamos con un Pokémon de tipo agua. Así que aquí vamos a hacer lo contrario. Vamos a elegir para iniciar con el Pokémon tipo planta, Treecko. Ahí está Treecko. Y nos vamos a nuestra primera batalla de este juego. Sí, señor. Un Pochena salvaje. Adelante, Treecko. Bien. Vamos, vamos, Treecko. Le damos destructor. Obviamente no tenemos mucho que... Pochena usa placaje. Le damos destructor nuevamente. Y lo derribamos en 2 golpecitos. Sí, señor. Sí, señor. Así es como se tiene que luchar. Pochena salvaje se ha debilitado. Treecko gana 15 puntos de experiencia. Obviamente no nos da mucho, pero todo sirve. Y el profesor Abedul nos dice, estaba en la zona de hierba alta estudiando Pokémon salvajes cuando me atacó uno. Me ha salvado. Muchísimas gracias. Anda, si eres Maura.f. Así que vente conmigo a mi laboratorio Pokémon. ¿Vale? Vale. La teletransportación de Goku y Simone. Y el profesor Abedul dice, pues sí, Maura.f. He oído hablar mucho de ti a tu padre. Me ha dicho que todavía no tienes tu propio Pokémon. Pero por la forma en que luchaste antes, sabes cómo arreglártelas. Se nota que por tus venas corre la sangre de tu padre. Ah, y muchas gracias por salvarme. Querría darte el Pokémon que usaste antes como agradecimiento. Y nos dan a Treecko. Así se inicia la nueva aventura y dice el profesor Abedul, ya que estamos, ¿por qué no le pones un mote a Treecko? Yes. Y le vamos a poner... Fabricio le vamos a poner... Y el profesor Abedul dice, si te esfuerzas mucho y ganas experiencia, llegarás a ser genial entrenando Pokémon. Mi retoño Bruno está en la ruta 103, estudiando Pokémon. No creo que sea mala idea que vayas a ver a Bruno. ¿Qué piensas? Sí. ¡Estupendo! Bruno se alegrará mucho. Dile a Bruno que te enseñe lo que debe hacer todo entrenador. Okay. Y aquí hay un señor que nos dice, el profesor Abedul estudia los hábitats y distribución de los Pokémon. Al profesor le gusta contar con la ayuda de Bruno. Se quieren mucho. Bien, perfecto. Así que nos vamos. Vamos a buscar a Bruno. Bruno, Brunelli, Brunetto. Ahí te vamos, Brunito. Y ahí está el chico que justamente estaba ahí arriba y dice, uff, qué contento estoy de que fueras a rescatar al profesor. Vamos a ir a curar. Y mamá dice, ¿cómo estás, Maura.f? No pareces muy en forma. Creo que deberías descansar un poco. Sí, mamá, el pan me hace mal, mamá. Y mamá dice, cuídate, cielo. Bien, nos fuimos, nos marchamos y ahora sí. Ahora vamos a ir directamente hacia la ruta de arriba.